Hola, buenas tardes. Presentamos aquí un nuevo vídeo desde el canal de YouTube Pino Lorenzo, un canal de psicoanálisis, donde tenemos más de 100 vídeos sobre distintos temas dentro del psicoanálisis. Abordamos la obra de Sigmund Freud, abordamos también, de alguna manera, tratamos algunos aspectos de la obra de Lacan y del director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, Miguel Óscar Menaza. Mi nombre es Pino Lorenzo y soy psicóloga y psicoanalista, integrante de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y les invito a todos a suscribirse a mi canal. El vídeo de hoy va a tratar sobre el narcisismo y concretamente la segunda parte del narcisismo. Hay un vídeo anterior, Narcisismo primera parte, que invito a todos a verlo y vamos a continuar con el tema del narcisismo a partir de lo que vimos en ese vídeo anterior. Haciendo un pequeño resumen, decíamos que el narcisismo es una etapa por la que pasa todo niño en su desarrollo psicosexual, en donde podemos decir que se toma a sí mismo como objeto amoroso. ¿Qué quiere decir esto? Es una etapa que está en torno al año de vida. ¿Y qué quiere decir que se tome a sí mismo como objeto amoroso? Bueno, pues que el niño todavía no ha integrado las figuras de los otros. En primer lugar, las primeras figuras de otros, como son los padres, todavía el niño, pese a que se relaciona con ellos y convive ya con ellos, sin embargo todavía no los ha integrado en su desarrollo psicosexual. Y podríamos decir que el niño solo tiene ojos para sí mismo. En ese sentido, está enamorado de sí mismo, ¿no? Es la etapa, pues, de la cual muchas veces los padres se quejan mucho, ¿no? Porque es la etapa de las rabietas, donde el niño empieza ya, de alguna manera, a marcar su personalidad, no su personalidad, pero sí sus apetencias, sus deseos. Hasta ese momento el niño todavía pues casi no tenía ningún, ¿no? Podía tener algún rasgo de carácter, algún rasgo determinado, pero casi no tenía ninguna capacidad de acción sobre el exterior. Sin embargo, ya en esta etapa el niño ya empieza a manifestar pues una conducta más egoísta, a querer que hagan lo que él quiere, a enfadarse si no hacen los padres o los demás lo que él quiere, y a mostrar un carácter bastante egoísta. Esta etapa pone término o pone fin con la siguiente etapa del desarrollo psicosexual, como es la etapa del complejo de Edipo o la etapa fálica, donde el niño ya ahí sí empieza a dirigir ya parte de su libido, podríamos decir, o de su energía psíquica, la empieza a dirigir hacia el exterior, concretamente o inicialmente hacia los padres. Pero Freud nos va a decir que el sujeto poco a poco va a ir abandonando esta etapa del narcisismo, pero que sin embargo un residuo de esta etapa va a quedar de alguna manera en todo, ¿vale? Una etapa de este narcisismo primario va a quedar en todo. Y de hecho va a haber una tendencia en el sujeto a recuperar esta etapa donde podríamos decir era el centro del mundo, ¿no? A lo largo de su desarrollo o a lo largo de su vida va a haber una tendencia a recuperar este narcisismo primario. Luego vamos a ver que hay un narcisismo secundario que ya se constituye en una edad más avanzada, una edad más adulta del sujeto y que tiene que ver lógicamente con este narcisismo primario. Quizá este narcisismo secundario es del que muchas veces se dan descripciones a nivel clínico, por ejemplo, o incluso a nivel de diagnóstico, ¿no? Nos referiríamos en este caso a un narcisismo secundario. Pero todos podríamos decir somos narcisistas en el sentido en que todos hemos pasado por este narcisismo primario. Entonces, hoy lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, y ya para cerrar con esta parte el tema del narcisismo en psicoanálisis, y más concretamente en el texto
trabajando en el anterior vídeo y en este vídeo, como es Introducción al Narcisismo, hoy lo que vamos a ver son diferentes formas que tiene el sujeto de recuperar, por decirlo de alguna manera, este narcisismo al que tuvo que renunciar el niño, ¿no? Formas de recuperar ese narcisismo primitivo. Vale. Además, nos dice Freud que ese narcisismo primario, por nosotros supuesto, dice Freud, es difícil de ver por la observación directa, no es tan fácil, a menos que se dé una conducta ya muy narcisista, lo que comentaba antes de este narcisismo más secundario. Sin embargo, este narcisismo primario es más difícil de detectar por la observación directa, ¿no? Más bien lo podemos comprobar deduciéndolo de otras circunstancias de la vida de los sujetos, ¿vale? Bien, una de esas formas o una de esas maneras que tiene el sujeto de volver de alguna manera a revivir ese narcisismo primario va a ser en la elección de objeto. Ya saben que en psicoanálisis, cuando hablamos de elección de objeto, hacemos referencia de objeto amoroso, ¿no? Objeto es al que dirigimos nuestra libido o nuestra energía psíquica, y sujeto del que parte esa libido, ¿no? El propio sujeto. Entonces, en la elección de objeto amoroso, Freud nos va a decir en este texto, que es muy interesante y que por supuesto animo a todos a que lo lean, Introducción al Narcisismo, nos va a decir que frente al sujeto se le abren dos caminos de elección de objeto. Una elección de objeto narcisista, que es la que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, y una elección de objeto anaclítica o según el tipo de apoyo. En la elección de objeto narcisista sería una de las formas, es decir, elegir la pareja amorosa conforme al modelo narcisista, sería una de las formas que tiene el sujeto de volver a revivir el narcisismo primario. ¿Por qué es así? Bueno, sería el tipo de elección donde el sujeto elige en el otro o elige al otro conforme al propio modelo, conforme al propio yo. El otro tipo de elección de objeto que se le presenta al sujeto, que se nos presenta, que decíamos que era el tipo de anaclítico o de apoyo, es conforme al modelo paterno o al modelo materno, es decir, a la madre nutriz, nos dice Freud, o al padre protector. Sin embargo, el modelo narcisista sería conforme al propio modelo, al propio sujeto, es decir, elijo al otro conforme a cómo soy yo, es decir, elijo rasgos o características del otro que me recuerdan cómo soy yo, elijo al otro conforme a cómo he sido yo, o a un rasgo mío, pero que he podido perder. Por ejemplo, elegir al otro conforme, por ejemplo, al rasgo de la juventud, ¿no? Que sea más joven que yo. Por ejemplo, una persona con una diferencia de edad con respecto a mí bastante importante, ¿no? Entonces elijo conforme a algo que yo he sido y que ya no soy. O nos dice Freud, conforme a lo que me gustaría ser. Elijo al otro porque veo algunos rasgos que a mí me gustaría tener, pero no tengo. Este modelo, el modelo narcisista de elección de objeto, nos hace ver entonces cómo el sujeto se busca a sí mismo en el otro. Es decir, volvería lo que decíamos antes, al describir la fase narcisista del desarrollo psicosexual, decíamos que el sujeto, el niño, era como si se tomara a sí mismo como objeto amoroso. Bueno, pues ahora lo vemos claro, ¿no? En
En esta forma de volver a revivir el narcisismo primitivo, vemos cómo el sujeto elige conforme al propio modelo. Sería la manera que tiene el sujeto de elegirse a sí mismo a través del otro. ¿Vale? Además podemos decir que este tipo de elección de objeto pues genera muchísimos conflictos y problemáticas en las parejas, porque claro, uno elige conforme a esos rasgos que dije antes, pero claro, el otro es como es. Son atribuciones que yo hago al otro de cómo es y me gustaría ser, o de cómo ha sido, o de cómo es. Son atribuciones. Luego la realidad es bien distinta, el otro es como es, ¿no? Y en ese salto aparecen muchas decepciones en personas, que es que él no es como yo creía que era, ¿no? Es que él hace las cosas de otra manera como yo las hago, ¿no? Siempre que escuchen ustedes a alguien que dice, yo quiero tener una pareja que sea igual a mí, siempre que escuchen esa frase, piensen que esa persona tiene una tendencia a elección de objeto de tipo narcisista. Es decir, se va a buscar a sí mismo en el otro. ¿Vale? Bien. Otra forma que tiene el sujeto de recuperar ese narcisismo perdido, podríamos decir, ese narcisismo primario perdido, sería en la actitud de los padres cariñosos con respecto a sus hijos. Hemos de ver una reviviscencia y una reproducción del propio narcisismo, abandonado hace ya mucho tiempo. En este caso, los padres atribuyen al niño todas las perfecciones, todas las cosas buenas, cosa para lo cual una observación un poquito más detallada no encontraría motivo alguno. Niegan o se olvidan de todos sus defectos y solo ven las virtudes en sus niños, en sus hijos. También existe la tendencia de suspender para el niño todas las conquistas culturales, todas las renuncias o sacrificios que hemos tenido que hacer como sujetos sociales y que hemos tenido que imponer a nuestro narcisismo. Y pretendemos que la vida para el niño sea más fácil que la que ha sido para nosotros como padres. No debe de estar sujeto a las necesidades reconocidas por los padres como supremos de la vida. Deberá realizar incluso los deseos incumplidos de los padres y ser un gran hombre o una gran mujer, ¿no? Los padres tienden a poner en los hijos, a tratar de que los hijos consigan todo aquello que ellos anhelan y no pudieron conseguir o a lo cual tuvieron que renunciar. Y en todas estas manifestaciones que nos dice Freud, nos parece, como lo dice, el amor parental tan conmovedor y tan infantil en el fondo, ¿no? Pero tan conmovedor que nos parece, en el fondo no va a ser más que una resurrección del narcisismo de los padres, o una forma que tendrían los padres de recuperar, por decirlo de alguna manera, el narcisismo, el antiguo narcisismo perdido, a través de sus hijos y a través de ensalzar absolutamente y de tratar de facilitar lo más posible la vida de sus hijos, ¿no? Esa sería la segunda forma. Y en tercer lugar, nos va a decir Freud, nos encontraríamos con otra forma de que el narcisismo se cuele también, este narcisismo primario en nuestra vida, sería mediante el estudio de la autoestimación. Freud lo llama así, autoestimación. También podemos darle el nombre de autoestima, con el que se conoce más popularmente hoy en día. Freud nos va a decir que la autoestimación, la fuente de la autoestimación o las fuentes de la autoestima van a ser tres fuentes.
La primera de esas fuentes va a ser un residuo del narcisismo infantil, es decir, del narcisismo primario. Es decir, un residuo de esa etapa va a quedar en todos nosotros, ¿vale? No, esa etapa del narcisismo, esa etapa narcisista no va a ser del todo abandonada, no va a ser, quiero decir, siempre va a quedar un residuo de esa etapa y parte de ese residuo va a determinar o va a ser una de las fuentes de nuestra autoestima. Es necesario que algo de ese narcisismo primitivo quede en todo. De hecho, para llevar a cabo cualquier proyecto social, cualquier acción en lo social, es necesaria una cuota de narcisismo. Es decir, es necesaria una cuota de creer en nosotros mismos, de sentir ese amor o esa autoestimación o ese amor por nosotros mismos y de sentir que nosotros somos capaces de realizar eso. Porque si no, cualquier dificultad o cualquier contrariedad nos tiraría por tierra cualquier cosa que pudiéramos hacer. ¿Vale? Entonces, un residuo de esa etapa infantil va a quedar en todos nosotros y va a ser una de las fuentes de la autoestima. ¿Vale? Pero no solo es esta la única fuente de la autoestima. También nos dice Freud, otra fuente serían los logros conseguidos. Es decir, cualquier logro social conseguido va a ser de alguna manera, va a traernos de alguna manera la antigua creencia en nuestra superioridad por encima de todo. Porque no lo hemos dicho, o quizá lo dijimos en el vídeo anterior, que una de las cosas o entre otras cosas, que le llevó también a Freud a indagar sobre el tema del narcisismo, era la conducta, o lo hizo a partir de la conducta megalómana de los psicóticos, ¿no? Él observaba cómo los psicóticos tenían una conducta de absolutamente sentirse el centro del mundo y creerse superiores a los demás. Bueno, pues a partir de la investigación de los psicóticos y ver esta conducta megalómana, él ve que en los niños, en la etapa narcisista, aparece esa conducta megalómana en el niño. Entonces, de alguna manera, los logros conseguidos en nuestra edad adulta vendrían a reforzar, por decirlo de alguna manera, vendrían a reforzar esta antigua creencia en nuestra superioridad por encima de todas las cosas. Y eso fomentaría nuestra autoestima. Y en tercer lugar, la tercera fuente de la autoestima va a ser el ser amado. Ser amado por nuestro objeto amado. Freud nos dice aquí, es muy interesante este texto, porque trata de muchísimos aspectos ¿no? de la vida común de cada uno de nosotros, ¿no? Es verdad que el psicoanálisis, prácticamente toda la obra de Freud es sobre cosas que nos pasan, ¿no? Tiene la complejidad de la teoría a la hora de la lectura, pero habla de cosas absolutamente humanas y en las cuales todos nos identificamos, porque a todos nos pasan todas esas cosas de las que habla Sigmund Freud y de las que habla el psicoanálisis. Entonces, él magistralmente habla aquí sobre el amante y el amado, ser amante o ser amado, y nos dice que el que ama pierde una parte de su amor propio, por decirlo de alguna manera, para entregarla al objeto amado, ¿no? El amante es humilde, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en esa etapa de enamoramiento, donde todo el amor en ese momento está dirigido hacia el objeto amado, ¿no? Casi
poca energía psíquica o poca libido queda para nosotras. Toda está puesta en el objeto amado. Entonces, una forma de recompensar todo ese gasto de energía psíquica puesta en el objeto amado es siendo amado, ¿no? Sería como una forma de equilibrar esa energía, siendo amado, que además será o consistirá también en la tercera fuente de la autoestimación. Es decir, la autoestima también va a tener que ver con el ser amado, es decir, ser amado por el objeto amado, ¿no? En ese sentido de lo que decíamos, de que amar supone una investidura de energía psíquica, investir en el sentido de poner la energía psíquica libidinal en el objeto amado, y al ser amado recuperaríamos de alguna manera esa energía y por lo tanto la energía volvería al yo, que de lo que estamos hablando, de diferentes formas que en la observación analítica se ve como el sujeto tiende a, o tiende no, como el sujeto intenta de alguna manera recuperar ese narcisismo primitivo, primario, mediante estas formas de las que hemos hablado hoy. Haciendo un resumen, sería mediante la elección narcisista de objeto, en la actitud de los padres cariñosos con sus hijos, en el realzar a sus hijos por encima de todas las cosas, y en los logros conseguidos, en todo lo que tiene que ver con la autoestima, en los logros conseguidos, en el ser amado, además del residuo de narcisismo infantil que va a quedar en todo. Bueno, ya saben que si consideran que este vídeo debe ser, consideren no, si desean o si somos más, seremos mejores. Por eso animo a todos a compartir estos vídeos o este vídeo en sus redes sociales para que otros también se beneficien del psicoanálisis, y a escribir si tienen cualquier duda en el cuerpo del vídeo, aquí en YouTube, en el canal de YouTube Pino Lorenzo, cualquier duda o pregunta que les contestaré. Y seguimos la próxima.